Buenas tardes y bienvenidos aquí a su casa, a Canal 4 Televisión. Como todas las tardes, los viernes de 7 a 8, les llevamos a su casa el programa Vida Sana, para que ustedes tengan en cuenta una serie de condiciones que tendrán que aprender, manejar y llevar a su casa y a su vida personal para mejorar la salud. Intentamos todas las tardes de 7 a 8 traer a profesionales de la salud, no solo a médicos, sino a enfermería, vendrán fisioterapeutas, dietistas, todo tipo de personas dedicadas al cuidado de su salud. En primer lugar, esta tarde disculpar a nuestro invitado, que por motivos personales esta mañana me avisó que no podía acudir al programa, y intentaré yo suplir todo lo que él nos iba a contar. Vamos a hablar en la primera parte de lo que es el riesgo vascular, qué es el riesgo vascular, qué son las enfermedades que componen el riesgo vascular, cómo trabajamos nosotros en riesgo vascular, cómo lo medimos y qué pruebas tenemos que hacer para definir si usted tiene un riesgo elevado o no elevado, moderado o bajo de tener un problema vascular. Y en la segunda parte del programa hablaremos de algo que ustedes habrán oído hablar muchas veces, sobre todo en gente mayor, pero también se da en gente joven, que es la insuficiencia cardíaca. Todo el mundo ha oído decir que tengo el corazón más grande que la caja, que me canso, que se me hinchan las piernas. En la segunda parte del programa hablaremos de la insuficiencia cardíaca, qué es la insuficiencia cardíaca, cómo se diagnostica, qué hacemos con ella, qué tratamientos tenemos que hacer y hasta dónde podemos llegar con la insuficiencia cardíaca. Tendrán los micrófonos abiertos durante todo el programa si ustedes quieren realizar algún tipo de pregunta y yo se las puedo resolver, y si no se la puedo resolver le llevaré a qué persona o dónde tienen que dirigirse para que les resuelva el problema. También acompañaremos a los datos o la información que yo les pueda dar por una serie de vídeos que les ayudarán a comprender tanto lo que es la insuficiencia cardíaca, cómo debemos manejar la insuficiencia cardíaca o cómo se manejan los factores de riesgo vascular. Para empezar, ¿qué son los factores de riesgo vascular? Pues son una serie de enfermedades, una serie de condiciones que nosotros evaluamos para ver qué posibilidad tiene una persona de tener un evento vascular, no solamente un evento coronario, porque hablamos de vascular cuando un paciente tiene un ictus, todo el mundo sabe lo que es una trombosis, un ictus, o una angina, o un infarto, pero también hay otras zonas del cuerpo humano más olvidadas, como puede ser una afectación o una trombosis del ojo, con pérdida de visión, o bien un problema en los riñones, con una insuficiencia renal, porque también tenemos arterias en los riñones, y se suele producir afectación en los riñones, y una muy olvidada que es cuando hay una afectación a nivel de las piernas, una enfermedad arterial periférica, cuando hay oclusiones a nivel de las piernas y que pueden llegar a producir un problema de trombosis de las piernas, incluso de amputaciones. ¿Cuáles son estos factores que nosotros evaluamos cuando una persona viene a la consulta de riesgo vascular? Pues en primer lugar, nosotros lo que hacemos es la talla y el peso, ver si el paciente tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso, si está en su peso adecuado, o tiene que bajar un poquito de peso o está en el peso adecuado. En segundo lugar, si el paciente fuma o no fuma. Es uno de los factores más importantes, dejar de fumar. Luego le preguntaremos si tiene antecedentes personales, o sea, si el paciente padece de azúcar, de diabetes, o hay antecedentes en la familia de diabetes. La diabetes, hay dos tipos de diabetes, la que aparece en gente joven por un problema de que no hay insulina, y desde pequeños a temprana edad van a requerir tratamiento con insulina, y todo el mundo conoce a algún familiar o algún conocido que desde pequeñito va a tener que pincharse insulina. Pero la mayoría de los pacientes nuestros en los hospitales son diabéticos tipo 2, no diabéticos tipo 1, los jóvenes, sino tipo 2, que a lo largo de la edad el páncreas, que es un órgano que tiene unas células que tienen que secretar insulina, pues poquito a poco van a perder esa funcionalidad, y la célula beta, que es la célula que saca la insulina hacia afuera, pues se va a perder y vamos a disminuir el número de esas células, vamos a perder la producción de insulina, y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar bien con pastillas o bien con insulina para que el cuerpo pueda metabolizar, pueda asumir la glucosa y los azúcares que nosotros ingerimos.
Por último, la tensión arterial. Es muy importante, dos factores importantes: la tensión arterial, controlar la tensión arterial. Todo el mundo se sabe pesar en casa la tensión arterial. No todo el mundo lo hace correctamente. La forma de, luego veremos durante un vídeo cómo medimos la tensión arterial y cómo se debe medir en casa. Y el colesterol. Nosotros podemos medir el azúcar, todo el mundo sabe lo que es el aparato para medir el azúcar, podemos medir la tensión arterial en casa, sabemos si fumamos o no fumamos, pero nadie puede medir el colesterol en casa. El colesterol no duele, la gente con colesterol alto no se queja de nada, salvo cuando le da un infarto, cuando le da un ictus. Pues con todo esto, nosotros evaluamos el riesgo vascular. Hay un factor que nosotros no podemos cambiar, no podemos modificar, que es la edad. A mayor edad, las arterias del corazón, las arterias del cuerpo se hacen más rígidas, van envejeciendo y la pared es más rígida, esa pared es más dura. Nosotros no podemos cambiar la edad, evidentemente, pero sí podemos modificar el resto de factores. Podemos modificar el tabaco, podemos mejorar y controlar la tensión arterial, que el azúcar esté bien, que el colesterol esté bien y que se baje de peso. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Una vez hacemos una buena historia de preguntar al paciente todo ese tipo de cuestiones, de medir el peso, la talla, incluso podemos medir el perímetro de cintura para saber si tiene una obesidad a nivel troncular, a nivel de la barriga. Establecemos una serie de posibilidades de tener un evento. Eso lo hacemos a través de unas escalas. Ahora van a ver dos imágenes de las escalas que nosotros usamos. Hay varias escalas, nosotros las tenemos metidas ya en ordenadores. La primera escala sería la escala de Framingham y se suele usar en la atención primaria, y también se puede usar una segunda escala que es la escala de SCORE, que es la que tenemos nosotros en el hospital en la consulta de riesgo vascular. Como ven ahí, pues se valoran una serie de parámetros, tanto la tensión arterial, la edad, si fuma o no fuma, el azúcar, ¿vale?, si es diabético o no, y aparecen una serie de colores. Color verde, el paciente tiene menos posibilidad de tener un evento coronario. Color amarillo, la posibilidad de que te dé un infarto es mayor, y cuando están los colores rojos, la posibilidad de que te dé un infarto a los 5 o 10 años es mucho mayor. Evidentemente, cuando nosotros colocamos a un paciente en el color rojo, pues tenemos que ser más agresivos en el control de los factores de riesgo vascular. Tanto dejar de fumar, controlar bien el colesterol, controlar el azúcar, controlar la obesidad. Puede pasar que nosotros no seamos capaces, porque ese riesgo vascular, esos factores llevan mucho tiempo trabajando en ese paciente, y acabe teniendo un problema. Puede ser un infarto, puede ser un ictus, puede ser un problema a nivel de las piernas. El problema del riesgo vascular al final se define en una sola palabra: aterosclerosis. Las arterias se llenan de placas de colesterol, las arterias se hacen rígidas, se hacen duras, y sobre esas paredes se provocan unas placas de colesterol, que es lo que va a provocar que esas arterias, que son como, ustedes lo podremos definir como unas tuberías, pues se están obstruyendo, y cuando se obstruye una arteria, cuando se obstruye una tubería, pues no pasa el agua, no pasa la circulación, no pasa la sangre, que tiene que llevar oxígeno a todo el cuerpo, y es cuando aparecen los problemas. Vamos a ver ahora un vídeo sobre lo que es la aterosclerosis y cuáles son los problemas de la aterosclerosis. La aterosclerosis es la acumulación de colesterol y otras sustancias dentro y sobre las paredes de las arterias, lo cual puede restringir el flujo sanguíneo a través de las arterias al cuerpo. Esta se desarrolla de forma gradual producto de varios factores de riesgo como el tabaco, estrés, hipertensión, diabetes, entre otras. En un principio no tiene síntomas, sin embargo, cuando se presentan los dolores de pecho como la angina, que es un síntoma que debe ser revisado de inmediato, puesto que al tener una obstrucción completa la arteria puede causar un infarto al miocardio, también conocido como un ataque al corazón. Cuando se produce la obstrucción completa de la arteria coronaria y no hay suficiente sangre que llegue al corazón, esa parte del músculo cardíaco muere, no es recuperable, y el paciente queda con un severo daño cardiovascular e insuficiencia cardíaca.
Para poder diagnosticar esta enfermedad hay varias formas para conseguirlo. Una de ellas se llama cateterización cardíaca, para el cual se inserta un catéter en una arteria, ya sea de la ingle o de la muñeca, y se pasa a través de esta hasta llegar al corazón. Para testear la zona afectada y encontrar la obstrucción, se inyecta contraste que permite ver las arterias coronarias bajo rayo X. A medida que el tinte llena las arterias, se hacen visibles estas en los rayos X y se revela las zonas de bloqueo. Una vez que se encuentra un bloqueo, el cardiólogo o especialista determina el procedimiento a seguir para salvar la zona afectada. Existen varios procedimientos para restablecer el flujo de las arterias coronarias obstruidas. Uno de ellos es mediante un bypass coronario, que es un procedimiento quirúrgico para restaurar el flujo sanguíneo normal de una arteria coronaria obstruida. Otra forma es mediante la misma cateterización cardíaca, en el cual se inserta un stent. Este tiene una forma de malla metálica cilíndrica y va montado sobre un balón que, al inflarlo al nivel de la obstrucción coronaria, hace recuperar el diámetro de la arteria y normalizar la circulación de la sangre. Para los casos de aterosclerosis menos severos, existen diversos medicamentos que pueden reducir la velocidad de los efectos o incluso revertirlos. Medicamentos para el colesterol, antiplaquetarios, metabloqueantes y otros, como por ejemplo para combatir los factores de riesgo específicos como la diabetes y la hipertensión. Los cambios en el estilo de vida, como una dieta saludable y hacer ejercicios, suelen ser el tratamiento más adecuado para la aterosclerosis. Caminar diariamente 30 minutos al día le hará bien para su salud. Su salud depende de usted. No corra riesgos. Como has visto, hemos visto una parte de la aterosclerosis, la que afecta a las arterias del corazón, quizás es la más conocida, y al final lo que intentamos es restablecer la circulación de esa arteria. Hemos visto, por ejemplo, cómo se hace un cateterismo para ver dónde está la obstrucción, y se puede tratar la mayoría de las veces la obstrucción de la arteria del corazón pues con un stent, que es una especie de muelle que lo que hace es restablecer la circulación. Pero cuando un paciente tiene un stent, lo que intentamos después es que esas placas que le han provocado una obstrucción en la arteria del corazón no aparezcan más obstrucciones, que no aparezcan en otras arterias del corazón o en las más pequeñas. O sea, tenemos que seguir controlando ese colesterol, esos factores de riesgo, para que no vuelvan a aparecer en ese paciente otros eventos. Hemos hablado del corazón, pero lo mismo podemos hablar a nivel del cerebro. También nosotros podemos medir si hay la posibilidad de que haya una obstrucción a nivel cerebral o a nivel de las piernas. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues a través de una serie de pruebas que nos permiten ver o explorar lo que se llama aterosclerosis subclínica. Esto significa que nosotros podemos estudiar si hay una obstrucción de una arteria que actualmente no está dando ningún tipo de síntomas, pero que está provocando una obstrucción de una arteria y que en su momento podría llegar a provocarla. Una serie importante de pruebas complementarias, de pruebas que nosotros podemos realizar para obtener ese estudio de aterosclerosis subclínica o ver si hay alguna obstrucción en alguna arteria, son múltiples. Por ejemplo, puede ser una ecografía del corazón, donde nosotros vemos cómo una parte del corazón funciona bien, funciona latiendo bien, pero otra parte del corazón funciona mal. ¿Esto qué significa? Que hay una parte que funciona bien, pero hay otra que está parada. Esto nos puede llevar a pensar que esa parte que no se mueve bien puede tener un problema de isquemia y llevar a hacer un cateterismo, como han visto anteriormente. Pero también podemos estudiar si hay una obstrucción a nivel del cuello, con una ecografía, un método muy simple, no invasivo, para saber si hay una obstrucción a nivel del cuello, de las carótidas, porque muchos de los problemas que aparecen en los pacientes que tienen ictus son placas de colesterol a nivel del cuello. Nosotros hacemos una ecografía y vemos lo que se llama el grosor íntima media. Significa que medimos si hay una placa importante o una placa no importante, y en algunos pacientes pues se van a tener que hacer una cirugía para limpiar esa placa de colesterol, o bien
poner incluso un stent, como han visto en el corazón, a nivel de las carótidas. También podemos estudiar con una ecografía Doppler a nivel del cerebro los vasos del cerebro para saber cómo están esas arterias cerebrales. Eso lo hacen los compañeros de neurología. Pero también tenemos otra serie de mecanismos para estudiar esas arterias que están obstruidas y que actualmente no están dando ningún tipo de síntomas. Por ejemplo, a nivel cardíaco tenemos lo que se llama el TAC multicorte. Es un escáner donde nosotros evaluamos cuánto calcio hay en esas arterias del corazón. A mayor calcio que hay en esa arteria, se supone que esa arteria está más obstruida y que tiene algún tipo de problemas. Nosotros calculamos por un cálculo de score del calcio que hay en esa arteria y sabemos si esa arteria está obstruida o no. Pero también podemos estudiar cuánto de rígida. Ya les comentaba antes que cuando uno se va haciendo viejo, la arteria se pone rígida y muchas veces nosotros decimos que la edad no es la edad del carnet de identidad, sino la edad de las arterias. Podemos medir con un aparato facilísimo y no invasivo, a través de la tensión arterial, lo que se llama la disfunción o la no función del endotelio de la arteria. A mayor disfunción endotelial, mayor no funcionalidad de la parte interior de la arteria, del endotelio, significa que la arteria está más rígida y a mayor rigidez, más posibilidad de provocar problemas. Y por último, podemos estudiar también con ecografía Doppler, con un ecógrafo, las arterias a nivel del riñón, para saber si hay alguna obstrucción de las arterias que van al riñón, las arterias renales, para pensar que puede haber una obstrucción de las arterias renales que estén provocando tensión arterial alta, y estudiar también las arterias de las piernas, que son muy importantes, porque cuando nosotros estudiamos las arterias de las piernas y sabemos que hay una obstrucción en algún problema de las piernas, las arterias que van y llevan la sangre a las piernas, si hay algún problema en las piernas, probablemente haya algún problema ya a nivel cardíaco. Cuando hay una enfermedad arterial a nivel de las piernas, de miembros inferiores, enfermedad arterial periférica, habitualmente ya existe un problema a nivel cardíaco. Les vamos a presentar un vídeo de cómo se hace o cómo se mide lo que es el índice tobillo-brazo, cómo estudiamos el problema en las piernas. Les vamos a enseñar un vídeo cómo se hace manualmente, aunque ahora tenemos aparatos que lo hacen directamente, pero verán cómo se hace manualmente, porque nos ayudará también a ver cómo se mide la tensión arterial. Cuando nosotros tenemos que medir la tensión arterial en casa, no es medir la tensión arterial corriendo, subo las escaleras, cojo la tensión arterial, no. Tengo que estar en reposo durante 5 o 10 minutos, sentado, tranquilo, sin estrés, coger la tensión arterial tranquilamente, apuntarla, a los 5 minutos vuelvo a coger una segunda tensión arterial y por último una tercera vez. Muchas veces nos dicen los pacientes cuando llegan a la consulta que si no le cogemos la tensión arterial. Nosotros no cogemos la tensión arterial nunca en la consulta. ¿Por qué? Porque el paciente llega nervioso, simplemente el hecho de estar en una consulta delante de un médico pues le provoca tensión arterial alta, con lo cual no va a ser valorable esa tensión y nos va a llevar a errores, incluso a llegar a tratar a algunos pacientes hipertensos que no lo requieren. Para eso nosotros tomamos la decisión de tome usted la tensión arterial en casa, le explicamos cómo tiene que coger la tensión arterial en casa y cuando vemos que esa tensión arterial está alta, que el paciente nos trae unas tensiones muy altas, decidimos poner un aparato que se llama MAPA. La tensión arterial en casa es lo que se denomina AMPA, o sea, usted coja la tensión arterial en casa por la mañana, por la tarde, por la noche, me la apunta, el día y cuánto tiene, y cuando yo veo que esas tensiones no están controladas a pesar del tratamiento, nosotros le ponemos un aparato que se lo lleva a casa y nos coge la tensión arterial cada 30 minutos por la noche y 20 minutos por el día. Tienen que apuntar, hacer una vida normal y nosotros evaluamos qué pasa, si la tensión arterial está bien, si la tensión arterial está alta y podemos modificar, añadir fármacos, cambiar por la mañana a la noche. Nos ayuda a controlar esa tensión arterial. Pero muy importante también, aparte de controlar la tensión arterial, es controlar la glucemia, el azúcar. Es tan importante controlar que el azúcar no esté alto como controlar que el azúcar no esté bajo. Vamos a ver el vídeo
del índice tobillo-brazo, lo pasaremos un poquito rápido para que ustedes vean cómo se hace. En primer lugar, antes de tomar la decisión de hacer un índice tobillo-brazo, hay que tener una serie de condiciones. Las condiciones es asegurarse que estás en un sitio confortable, que el paciente está tumbado en una camilla y que está tranquilo, está en decúbito supino, es tumbado, y que el paciente se le explique cómo se va a hacer el tipo de medición. Aquí están viendo cómo se mide la tensión arterial. Ya les explico, eso sería de forma manual. La mayoría de las personas actualmente tienen aparatos que toman la tensión arterial en casa. Eso es con un Doppler. Nosotros hinchamos el manguito hasta que se deja de oír el pulso a nivel de la arteria braquial del brazo. El Doppler lo que hace es ahí se ha cerrado la arteria, empezamos a bajar el manguito, la presión del manguito y escuchamos el latido de la arteria. Esa sería la tensión arterial sistólica, o sea, la alta, para que todo el mundo lo entienda. Estamos en el brazo derecho. Nos vamos al pie derecho, hacemos lo mismo, ponemos el manguito a nivel de los gemelos y tomamos la presión arterial sistólica, la alta, a nivel de la arteria pedia, a nivel del pedio, y a nivel de la parte posterior del pie, que es la tibial posterior. Repetimos todo en el pie derecho, en el pie izquierdo y en el brazo izquierdo. Ahí está en la tibial posterior, arteria tibial posterior de la pierna izquierda. Ya lo ha hecho a nivel de la arteria pedia izquierda y ahora en la tibial izquierda. Y ya estamos en el brazo izquierdo. Lo que hacemos es medir la tensión arterial, la alta, en todo. Derecho, izquierdo, pedia derecha, pedia izquierda, tibial posterior, tibial izquierda. Y establecemos lo que se llama índice tobillo-brazo, que lo ven ahí, cuál es la ecuación. Con eso nosotros establecemos cuál es el índice tobillo-brazo y siempre cogemos el más pequeño, ¿de acuerdo? El más pequeño, cuando el índice tobillo-brazo está por debajo de 0,9, significa que hay un problema en alguna arteria de las piernas, ¿de acuerdo? Si el índice de tobillo-brazo está por debajo de 0,6, significa que la afectación de las arterias es mucho mayor. Y si el índice de tobillo-brazo está alto, por encima de 0,9, sería normal, pero si está muy alto, por encima de 1,3, significa que esas arterias son muy duras y que esas arterias también tienen complicaciones. Para controlar todos los factores de riesgo vascular, lo más importante es dejar de fumar, en primer lugar, cambiar los hábitos de vida, ya les digo, dejar de fumar. Para eso hay algunas consultas específicas, tanto en primaria como en el hospital. Cambiar estilos de vida, hacer ejercicio al menos 30 minutos diarios, si pueden ser 3 veces en semana, si no puede ser diario. Una dieta buena, perder peso si hay sobrepeso. Controlar bien la medicación, tomar la medicación que se le ponga por su médico de atención primaria o bien hospitalaria. Sé que es muy difícil a veces tomar muchas pastillas y lo que hacemos nosotros es intentar unir ese tipo de pastillas y hay algunas pastillas, la polipíldora, que llevan incorporadas 2-3 fármacos que evitan que el paciente deje de tomarla. Eso es lo que nosotros llamamos adherencia. A menor número de pastillas es más fácil tomárselas. Y por supuesto lo que hemos comentado antes, controlar bien la tensión arterial normal es por debajo de 14,9, de 140/90, y controlar el azúcar. El control del azúcar lo debe hacer el paciente en domicilio si tiene la posibilidad de hacer tiras de glucemia y nosotros lo hacemos con analítica cada 3 meses, una analítica que nos dice si ese paciente está bien controlado o no, es lo que se llama hemoglobina glicada. No todos los pacientes van a tener que tener la misma hemoglobina glicada, va a depender de la edad. A la gente joven nosotros somos muy exigentes y una persona de 90 años, la hemoglobina glicada que debe ser menor de 6, pues porque tenga 8, 8,5, pues consideramos que por su edad de 90 años está bien ajustada. Lo que intentamos en la diabetes es que tampoco haya bajadas de azúcar, porque las bajadas de azúcar son muy peligrosas. Vamos a ir a hacer un descanso y la segunda parte pues hablaremos de la insuficiencia cardíaca.